Buenos días, gracias. Buen día, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Faltan algunos compañeros, pero está la mayoría. Entonces podríamos ir iniciando un poco. Antes me gustaría felicitar a los y las estudiantes del Colegio de Historia que estuvieron presentando proyectos ayer en las jornadas de historia. Me parece fundamental continuar con este proceso de la difusión de la historia, pese a las adversidades que me parece que a todos nos ha sobrellevado un poco. Sin embargo, qué bueno, me alegra ver que están saliendo avante los proyectos, especialmente ahora que con el recién formado Centro de Estudios de Investigaciones Históricas de la doctora Claudia, pues qué bueno, ¿no? Que estén ahí participando estudiantes y profesores y profesoras de la facultad. Entonces, enhorabuena para quienes participaron, para quienes no, bueno, van a venir otros eventos. Si tienen la inquietud todavía, bueno, ahí van a estar dispuestos. Entonces, qué bueno que se están animando a participar. Eso nutre siempre no solo al colegio, sino a ustedes como profesionistas, ¿no? Como futuros profesionistas. Entonces, qué bueno que estén ahí participando. Muy bien, entonces vamos a participar de otra manera a través de la clase. Antes, permítanme iniciar la grabación. Muy bien, listo. De acuerdo. Vamos a ver si esta semana podríamos terminar de revisar la situación económica de los Estados Unidos. Como les dije en un principio, es bastante compleja, muy amplio el panorama de la economía norteamericana, especialmente si hablamos de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, no creo que pasemos de los años 70, ¿sí? Pero bueno, ya de ese periodo para acá me parece que estamos ya un poco más informados. De cualquier manera, siempre es bueno ubicarnos un poco desde dónde parte la situación de los Estados Unidos como se le denomina, ¿no? Como líder mundial en varios de los aspectos, ¿no? Que también, bueno, puede llevar sus matices este proceso, pero bueno, ya lo iremos debatiendo en el transcurso de la sesión. Entonces, lo que vamos a revisar en esta ocasión tiene que ver con qué ocurre con Estados Unidos durante y después del New Deal. Es decir, cuando Roosevelt llega a la presidencia y establece una ruta nacional para combatir o tratar de combatir al menos la Gran Depresión que se estaba haciendo cada vez más grande con cada año que pasaba. Y vamos a ver que es un proceso que va a durar cerca de 12 años más o menos. Entonces es un proceso muy largo que va a dejar una serie de traumas sociales, culturales, ideológicos, políticos. Es decir, va a tener repercusiones en prácticamente todos los ámbitos de la vida norteamericana. Obviamente no solo en ese país, pero si entendemos que de ahí surge la crisis, especialmente de vivir una etapa de considerable bonanza, pues sí podríamos entender que la crisis, o mejor dicho, el trauma producido por estas circunstancias va a ir en aumento, ¿no? Entonces, antes de avanzar con la lectura de Adams, que les pedí que revisaran, vamos a retomar unos asuntos sobre la Gran Depresión y sobre el New Deal. Si hay preguntas o comentarios durante la explicación, por favor, pueden tomar la palabra, no hay ningún problema, ya que pues, no puedo ver por el momento las manos levantadas. Bueno, entonces decíamos que entre los años 20 y los años 30, el panorama norteamericano va a ser radicalmente diferente y lo ejemplificábamos simplemente con la literatura, ¿sí? De pasar de una situación de extravagancia y de opulencia, como lo ilustra Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby, a una pues de bastante, bueno, lo que toda la depresión económica conlleva, ¿sí? De hecho, si se fijan, la propia ilustración de la portada, de las portadas,
nos refleja algo, ¿no? Nos refleja un sentir ya del contenido de las respectivas novelas. En el caso de Fitzgerald, la, los colores llamativos, las luces, el ámbito urbano, sí, que va a ser predominante en los locos años 20, mientras que Steinbeck en Las uvas de la ira, nos muestra un panorama más desolador del ámbito rural, con gente migrante, en tono sepia, un poco más melancólico. Entonces ya de entrada nos muestra desde la ilustración de las portadas dos climas y dos climas sociales totalmente diferentes que tienen que ver con la situación económica. Entonces ahí es donde nos habíamos quedado. Ahora bien, tenemos dos situaciones o dos periodos en Norteamérica, bueno, en los Estados Unidos, en los que el gobierno va a modificar su papel, ¿sí? Debido a que las circunstancias ya no son las ordinarias. ¿A qué nos referimos? Cuando hablábamos de los años 20, ¿sí? Que hablábamos de libre comercio, de liberalismo en toda la extensión de la palabra, veíamos cómo el Estado norteamericano de alguna manera se veía limitado a entrometerse en la actividad económica. Esta idea de la mano invisible y de laissez-faire, del dejar hacer, pues reducía al Estado a un mero garante de la seguridad pública, y eso, bueno, se mantuvo por poco más de una década y media aproximadamente, hasta que llega la Gran Depresión. Entonces, el gobierno tiene que responder de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Considerando que ya había pasado mucho tiempo desde que el Estado se había mantenido inmerso en el asunto económico. Ya habíamos dicho que para finales del siglo XIX y principios del XX, el Estado norteamericano empieza a adquirir cada vez más funciones, ¿no? Y estas se despliegan sobre todo a raíz de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, cuando esta termina, vemos cómo hay un repliegue del Estado. Entonces pierde cierta agilidad, podríamos decir, el gobierno para responder o para participar de lleno en el ámbito económico, ¿sí? Tal es el caso de Herbert Hoover, que era el presidente justo cuando se genera el crack de la bolsa, y son los primeros años de la Gran Depresión, ¿sí? Este señor pertenecía, era una de las familias ricas, o había formado una fortuna, era ingeniero, había estudiado en algunas de las universidades más prestigiadas de los Estados Unidos. Entonces tenía una mentalidad bastante de tipo empresarial, podríamos decir, ¿no? Entonces estaba muy de acuerdo con que el Estado debería de ser mínimo y que los empresarios deberían de tener la mayor cantidad de libertad posible, o el mayor grado de libertad posible, para poder actuar. Si de lo contrario, la economía no funcionaría, ¿sí? Él era del Partido Republicano, que es justamente en este periodo cuando empieza a adquirir su matiz conservador. ¿Sí? Ya habíamos discutido en la unidad 2 cómo los partidos modernos de los Estados Unidos habían estado siempre decantados o modificándose hacia una facción u otra del espectro político, ¿sí? Entre izquierda y derecha. Sin embargo, en los años 20 es cuando se empieza, y los años 30 principalmente, cuando se empieza a perfilar un poco ya más la ideología de estos partidos, y que ya no va a cambiar, básicamente se va a mantener igual. Claro que cada presidente, aunque sea demócrata o republicano, le va a dar su propio sello a las administraciones de acuerdo a las circunstancias, pero en lo que se refiere a la ideología de partido, aquí es donde se empiezan a definir, y va a ser difícil que cambien más adelante. Tenemos pues a Hoover, que es republicano, que tiene este tinte conservador y que está en favor del Estado mínimo y de la libertad de acción para los empresarios, por lo cual sus acciones van a ser bastante limitadas, ¿sí? Se van a limitar a lo siguiente. Uno, se negó a recurrir al gasto federal, es decir, a la idea de que el gobierno tiene que empezar a gastar en obras públicas, ¿sí? A gran escala, para salvar la situación, porque de acuerdo con la teoría económica que se estaba desarrollando, todavía no aparece Keynes para este momento, va a aparecer un poco después, pero una de las soluciones que se buscaba era fomentar el consumo, ¿sí? A través del gasto,
porque de esta manera se creía que se podía reactivar la economía, ¿sí? Aunque el tratado de Keynes va a aparecer hasta finales de los años 30, hasta el 36 me parece, ya se conocían algunos de sus trabajos y se habían estado implementando en algunos lugares, principalmente en Europa. Y se creía que si el gobierno empezaba a invertir y a gastar sobre todo, si una cosa es invertir y la otra es gastar, pues de esa manera podría fomentar el consumo por parte de la gente y que a su vez aumentaría la demanda y por tanto aumentaría la necesidad de trabajadores y de echar a andar las empresas y las fábricas, ¿no? Sin embargo, Hoover no lo vio como una prioridad, no lo vio como una buena idea, principalmente por su ideología. ¿Sí? Él estaba convencido de que no era necesario, de que el mercado se iba a estabilizar pronto, ¿sí? Esta idea de la mano invisible y de que el sistema se enderezaría, pues él lo vio como viable, ¿no? Entonces dijo, no, el gobierno no tiene por qué intervenir, esperemos a que el mercado se regule y todo volverá a la normalidad muy pronto. Sin embargo, vamos a ver que ese pronto nunca llegó, ¿sí? Otra de las acciones que sí implementó también de forma bastante limitada fue la implementación de algunas medidas arancelarias, es decir, que tienen que ver con los impuestos. En este caso, reducir el ISR, el impuesto sobre la renta, para tratar de que los empresarios les resultara atractivo invertir y echar a andar otra vez sus actividades, mover capital y de esta manera formar asociaciones y luego asociaciones de tipo económico y así establecer nuevos lugares para producción, ¿no? Pero ¿de qué te va a servir producir si nadie te lo va a comprar? ¿No? Entonces, ese también representó más una desventaja que una ventaja. Entonces, aunque esta reducción al impuesto sobre la renta eh, en teoría debería ser atractivo para los empresarios y los inversionistas u hombres de negocios en general, pues al final no resultó como esperaba. Entonces no va a detonar el mercado de forma automática, ¿sí? Eh, para el final de su gestión, ¿sí? Entre el 31 y el 32, viendo que estas medidas del gasto federal y de la reducción del impuesto sobre la renta no están dando los resultados esperados y la crisis se está agravando, entonces decide en su último año y medio de gestión empezar tímidamente a gastar en algunas obras públicas y fomentar el trabajo voluntario. Es decir, que el gobierno empiece a contratar gente para que barra las calles, repare escuelas, pinte las plazas públicas, cosas así, ¿no? Sin embargo, ya era muy tarde para implementar estas medidas, ¿sí? Al final de cuentas, la crisis ya había rebasado lo que el Estado podía hacer, ¿sí? Entonces, al final no logra ningún cambio, al contrario, lo único que logra hacer es retrasar alguna solución, lo que fomenta el crecimiento de la crisis, ¿no? Por lo que en términos políticos le va a resultar bastante costoso, puesto que eh, no que perdiera él únicamente, sino que el partido mismo se va a volver impopular, puesto que también Hoover estuvo muy presionado por los empresarios y por el propio partido, ¿sí? Para no implementar medidas drásticas en el gobierno, porque también creían que el mercado se iba a regular solo en en un año o menos inclusive. Sin embargo, vamos a ver que no es así. Por lo tanto, empieza a crecer la impopularidad de Hoover y, más importante aún, del Partido Republicano, considerando que en medio de la crisis, en medio de la Gran Depresión que ya había comenzado, pues iban a haber elecciones federales para la elección presidencial, ¿sí? Entonces vemos cómo la falta de acción también trae un saldo político. No sé si hay preguntas o comentarios hasta el momento. Muy bien. Precisamente en este contexto, en el 32, se llevan a cabo las elecciones y va a contender con mucha fuerza el Partido Demócrata, ¿sí? Recordemos que la década anterior, durante todos los años 20,
Los demócratas habían estado bastante divididos y no se ponían de acuerdo sobre cómo llevar a cabo una política que los hiciera más populares y atractivos para la gente como una opción electoral, ¿sí? Sin embargo, la crisis le vino como anillo al dedo a los demócratas, en el buen sentido de la expresión, puesto que las propuestas que traía el candidato, en este caso Franklin Roosevelt, ¿sí? Eh, pues usaron como estrategia, ¿no? Para atraer votantes, ¿sí? Sobre todo gente que ya estaba bastante, eh, podríamos decirlo, desesperada debido a las circunstancias, fue lo que llevó a la victoria aplastante de Roosevelt sobre los republicanos en el 32. Roosevelt, me parece que la mayoría conocemos algo de este presidente. Vale decir que también era una persona que provenía de una familia muy prestigiosa, prácticamente aristócrata, de mucho dinero de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, este elemento en esta ocasión parece que jugó a su favor, puesto que no era un rico ostentoso, sí, pero tampoco austero. Eh, de alguna manera logró convencer a la gente de que era el mejor capacitado para administrar. Entonces, esa aura de riqueza de alguna manera le dio una diferencia respecto a Hoover, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que Roosevelt logró encontrar el punto intermedio para no ganarse la antipatía de los empresarios por traicionar a su clase, era una denominación común en la época, pero tampoco para estar tan alejado de la población, especialmente que era de la población de escasos recursos o que estaba en crisis, predominantemente era la población más afectada, ¿no? Entonces pudo sortear o equilibrar este consenso entre dos clases sociales bastante distanciadas, ¿no? Entonces también podríamos ver un poco de esta estrategia y que lo va a mantener en la presidencia durante más de 20 años, ¿sí? Perdón, más de 12 años, ¿sí? Entonces, cosa inédita en Estados Unidos. ¿Sí? Muy bien, entonces derrota a los republicanos en la elección del 32 y de inmediato, una vez que toma la presidencia en enero del 33, ¿sí? Empieza una serie de cambios bastante importantes en la estructura económica que le corresponde al gobierno, ¿sí? Claro que estas medidas van a ser drásticas, pero no radicales, y tampoco se podía ir al otro extremo, porque, insisto, tenía mucha presión por parte del sector empresarial, y también él estaba convencido de que las medidas de Keynes, por ejemplo, que ya se estaban dando a conocer, pues no eran las más adecuadas. Entonces vamos a ver que el sesgo o las medidas implementadas por Roosevelt van a ser más progresistas que radicales. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con progresistas? Ya lo habíamos visto antes también, que son cambios estratégicos y módicos para modificar el rumbo de la actividad, en este caso económica. ¿Sí? Entonces no trató de impulsar un estado de bienestar, es decir, que no trató de hacer un estado benefactor en el cual regalara dinero. Sí, esa no era la idea. O generar servicios generales de salud o de educación, porque entonces ahí se iba a ir el presupuesto. Simplemente establecer puntos estratégicos para reorientar el rumbo de la economía, ¿sí? Entonces, no se trató de un estado, insisto, de bienestar como lo estaba haciendo Inglaterra, ¿sí? Y mucho menos un estado populista, que hay que recordar que para ese momento, justamente en esta coyuntura, asume Hitler el poder en Alemania, justamente el mismo año que Roosevelt. Entonces no quería irse a ese extremo, simplemente buscar un rumbo estratégico para eh, reorganizar o reorientar la actividad económica de los Estados Unidos. Por eso, él desde la campaña presidencial, desde la campaña electoral, ¿sí? Establece que se debe generar un nuevo acuerdo, un nuevo trato entre la población y el gobierno. Es decir, que de alguna manera hay que reorganizar o redistribuir las funciones sociales del trabajo o la división social del trabajo, ¿sí?
También el papel, por ejemplo, del gobierno, el papel de los empresarios y el papel de la población en general, ¿sí? De los trabajadores principalmente, para de esta manera reorganizar el panorama económico en el que estaba sumido Estados Unidos, ¿sí? ¿Cuál era la propuesta? ¿Cuál era la idea de esta propuesta? Pues estimular la confianza en la población, ¿sí? Es decir, no un acuerdo legal en el que todos firmaran que iban a estar de acuerdo en que iban a trabajar más o que iban a invertir o cosas así. No, simplemente es una especie de acuerdo como el contrato social de Rousseau un poco, esta noción del papel de los participantes en los asuntos públicos un poco en este tenor. Entonces era más un elemento discursivo que un elemento legal. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces me ha tocado revisar trabajos en que los interpretan el New Deal como una especie de acuerdo legal. No es exactamente eso, simplemente es una forma discursiva de comprometer a las personas, al Estado, a los empresarios, a participar de manera un poco más conjunta o un poco más coordinada, por lo menos. Entonces, cuando todos se sintieron arropados, por decirlo de alguna manera, por el gobierno, que llevara a cabo una serie de cambios, esa era la idea, generar la confianza de la población. Sí, muy bien. ¿Algo hasta aquí? De acuerdo. Entonces, este New Deal, este nuevo trato, este nuevo contrato social, sí, eh, o este acuerdo de participación, va a desencadenar una serie de medidas muy importantes, pero que, insisto, van a ser estratégicas y progresistas o reformistas, no necesariamente van a ser cambios radicales. Entonces, acá una típica escena de los años 30 en la cual se implementan estos programas de trabajo voluntario, de trabajo estratégico para estimular el trabajo y que la gente ganara dinero y reactivar el consumo. ¿Sí? Entonces, este va a ser uno de los puntos claves en la estrategia del New Deal. Este va a tener dos fases, una que va del 33 al 35, donde se van a ver cambios bastante acelerados o bastante rápidos o progresivos uno del otro, y otra que va a ser del 35 al 40. ¿Sí? En esta segunda etapa, estas medidas reglamentarias y estratégicas van a seguir su rumbo, pero con una menor intensidad. ¿Sí? Insisto, se va a ver en estas dos fases o dos periodos la implementación del New Deal. ¿De qué constaba? Bueno, de varios elementos. Uno de ellos era generar o establecer leyes para regular el sector financiero, porque si recuerdan, vimos que fue uno de los principales problemas y que detonaron la crisis, ¿sí? En el 29, pero que ya tenía antecedentes, es decir, eso era un problema, no era un problema nuevo, ¿sí? Sino que ya llevaba mucho tiempo existiendo la falta de regulación de los bancos, principalmente. Entonces, este va a ser una de las primeras medidas que también no va a ser aprobada de inmediato por el Congreso, ¿sí? Va a tener muchos cuestionamientos, ¿sí? Y va a ser muy criticada, sobre todo estas medidas que iremos revisando, por los propios demócratas, inclusive a veces, ¿sí? Principalmente los republicanos y a veces también los demócratas, porque creían que eran medidas que afectaban o alteraban mejor dicho, restringían la libertad de acción, pero considerando que había sido una de las causas de la crisis en la cual estaban viviendo, pues logró convencerlos de alguna manera. Entonces, va a ser una de las primeras medidas que va a lograr el New Deal. Por otro lado, va a empezar también a generar subsidios al campo, ¿sí? Si se acuerdan, también en los años 20 va a haber un rezago del campo muy importante, un montón de gente que va a migrar del campo a la ciudad buscando oportunidades. Entonces decía el gobierno en ese momento, ¿sí? No podemos tampoco darle tanto trabajo a la gente en la ciudad, es demasiado, ¿sí? Entonces hay que buscar la manera de que la gente se quede en el campo, lo trabaje, pero si no tienen recursos para semillas, fertilizantes, maquinaria, etcétera, pues cómo le van a hacer, ¿no? Entonces también busca salir del área urbana y buscar en el campo otra área de oportunidad. Y de esta manera
reactivar la economía ahí y evitar una migración masiva, que desde los años 20 se estaba generando y desde que inició la crisis se había duplicado la migración, ¿sí? Por otro lado, también generar el empleo a los jóvenes que por las circunstancias de la Gran Depresión habían dejado de estudiar o los habían despedido por el quiebre de muchas empresas. Y como ustedes sabrán, cuando hay crisis económica, los índices de criminalidad tienden a aumentar, los índices de violencia y de criminalidad tienden, insisto, a irse a la alza. Ahorita en México está sucediendo eso, de hecho. Entonces, eso es un hecho innegable. Cuando hay crisis económica, la delincuencia aumenta. Entonces, precisamente también para evitar un caos social, o por lo menos complicar la situación con altos índices de violencia y delincuencia debido a la marginación, pues se decide también contratar a estos jóvenes para que puedan ser productivos y mantener un poco también la paz social. Ese era un principal elemento, ¿sí? Aunque no ganaran mucho, ganaban lo suficiente para poder comprar lo que necesitaban, o sea, en caso de mantener a la familia, cosas así. Mantener la paz social, que a final de cuentas eso era lo que iba a permitir mantener hasta cierto punto el equilibrio y la confianza de los empresarios. ¿Sí? Si no hay paz social es muy difícil que alguien invierta. ¿Cómo va a emplear a estos jóvenes? Bueno, a través del aumento del gasto público, aunque no va a ser exagerado, va a ser más moderado. Sí va a implementar obras muy considerables como varias presas y plantas hidroeléctricas, la reparación de calles, como vemos en la imagen, instalación de tuberías, cosas así, ¿no? Entonces, aparte de que estás empleando jóvenes, también estás mejorando los servicios y estás mejorando estéticamente también las ciudades, y que habían crecido tan rápidamente que no habían sido bien planeadas. Y por eso había servicios todavía de mala calidad. Entonces, insisto, la instalación de plantas hidroeléctricas, la creación de presas, que Hoover también lo intentó y como quiera no le salió muy bien el asunto. Sin embargo, desde un principio Roosevelt dijo que era necesario, porque de esa manera tienes a la gente ocupada, les pagas y se reactiva el consumo, ¿sí? Pero insisto, son acciones bastante específicas, estratégicas y que no van a ser extensivas. De hecho, en Monterrey, en la época de la Gran Depresión, se estableció un programa similar siguiendo a Estados Unidos. Entonces, si pueden encontrar a lo mejor la revista Tisbo, supongo que la ubican, que dirige Edmundo Derbez. Hay un número dedicado a la Gran Depresión en Monterrey y cómo se trató de resolver. Y entonces hay imágenes muy similares sobre gente trabajando en las calles del centro de la ciudad. Está muy interesante ver esa comparativa. Muy bien, seguimos. Sin embargo, todas estas medidas que hemos venido comentando no iban a resolver la crisis de forma inmediata, ¿sí? Especialmente considerando todos los factores que llevaron al crack de la bolsa, ¿sí? Y al aumento de la depresión, ¿sí? Como no se detuvo de forma inmediata y como las circunstancias que llevaron a esa situación eran muy fuertes y eran de carácter estructural, pues también Roosevelt advirtió, ¿no?, que estas medidas iban a verse los resultados en un mediano o largo plazo, que no se iba a arreglar la situación de la noche a la mañana, ¿sí? De hecho, todavía para el inicio de la guerra, ¿sí?, la situación no iba a arreglarse automáticamente, todavía le tomó algunos meses a Estados Unidos adaptarse a este proceso, pero ya hablaremos de eso. Como última circunstancia, o como último elemento, y de manera más circunstancial, también se fortalecieron los sindicatos, ¿sí? Aumentó el número de afiliados a los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores, especialmente en circunstancias como esta, y que de alguna manera también se van a fortalecer los sindicatos de corte socialista, ¿sí? Si recuerdan, también en los años 20
el socialismo entra en una crisis, pues sí, en eso, en una crisis durante su época, porque ya decíamos, ¿para qué pugnar por la lucha de clases si a todos nos va bien, ¿no? Entonces, viendo la crisis, ahora sí los socialistas se reactivan políticamente y socialmente, empiezan a culpar a los empresarios de ser el mal del mundo y advirtiendo y diciendo que habían advertido ya circunstancias de este tipo, por lo tanto el socialismo va a empezar a recuperar cierta fuerza que había tenido a principios del siglo y que se apagó durante los años 20. Entonces, vemos cómo se trata de un proceso estratégico, moderado, reformista, pero que garantizaba sobre todo la paz social. Era lo que más le interesaba a Roosevelt, que no se desquiciara la situación, como había sucedido al principio de la crisis. Entonces era mantener sobre todo las cosas en calma más que otra cosa, ¿sí? Porque como veíamos, no ibas a resolver un problema que tenía décadas ahí en un par de años, ¿sí? Entonces era el principal objetivo, mantener la paz social. Muy bien, con eso terminamos un poco el asunto de la crisis y bueno, mejor dicho, de cómo se intentó resolver el asunto de la crisis eh, y la estrategia que siguió Roosevelt para ello, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasa cuando inicia la guerra. No nos interesa ahorita el plano eh, bélico ni estratégico, eso lo revisaremos en la última unidad. Ahorita lo que nos interesa es la economía de guerra, ¿sí? Porque de alguna manera es lo que salva de la depresión a los Estados Unidos y a medio mundo, ¿sí? Hasta cierto punto. Y eso lo aborda Adams. Entonces, si les parece, empezamos a comentar esta lectura y la iremos ahí comentando, ¿de acuerdo? ¿Qué nos informa Adams al respecto? Adelante, Arnoldo. Bueno, primeramente se nos dice que el periodo de la Segunda Guerra es como que un periodo que normalmente se aborda desde el punto de vista de la guerra y muy pocas veces desde el punto de vista de lo que ocurrió socialmente o económicamente, lo cual es en cierto grado un error porque es una guerra fundamental para la ideología y la economía norteamericana, debido a que en esta guerra, pues bueno, van a surgir varios valores que, digamos, pueden estar presentes en el Estados Unidos actual, como el verse de cierta forma como los contribuyentes en gran medida a una causa, pues hasta cierto punto que ellos consideran noble, como es vencer a Alemania y al Japón de la Segunda Guerra Mundial. Y también es en cierto grado una época que en su tiempo, ahora mismo quizás está como que muy de que sobrevisto lo de que sí, estuvo bien el siglo XX y la Segunda Guerra, pero lo cierto es que la población en ese entonces tenía miedo de que la guerra fuera a reactivar de cierta forma la Gran Depresión, aunque al final debido a cosas como los bonos de guerra, que ayudaron bastante a la economía norteamericana, bueno, un poco a costa de la gente también, y sobre todo la enorme industrialización debido a la gran cantidad de bienes bueno, de bienes más bien de artículos de guerra que se necesitaban producir. Incluso en este caso, normalmente tendríamos como, por ejemplo, unas horas de trabajo mínimas unas horas de trabajo máximas a la semana o algo así. Pero no, aquí eran horas de trabajo mínimas en las fábricas de producción de munición o de bombas, por lo que la gente tenía que trabajar muchas horas y eso hizo que, bueno, pues que la economía fuera, digamos, a reactivarse de manera más rápida al tener que haber mayor producción y mayor consumo de este material de guerra. Ok, bien. Sí, en ese sentido, vámonos un poco más despacio. Vamos a empezar con lo que nos dice Adams, ¿no? Que definitivamente revisando los textos recientes sobre la historia de Estados Unidos y sobre la propia guerra, nos vamos a dar cuenta que el ámbito económico va a ocupar un lugar marginal. El texto de Adams es de los 80, me parece, es de los 70. Y eso lo dice en ese momento, pero revisando bibliografía más actualizada, más reciente, nos vamos a dar cuenta de que sigue teniendo razón, sigue teniendo validez lo que Adams decía en aquel momento. Hace 50 años más o menos, 45 años, todavía tiene validez, en el sentido de que sí se revisa, pero no con la importancia debida. Y eso, insisto, revisando la bibliografía para armar el curso, te das cuenta de eso. Entonces, sí llega un momento en que personalmente
tuve dificultades para abordar el asunto, ¿sí? Sin embargo, y bueno, ya revisando Adams me salvó un poco el cuello. Pero bueno, el caso es que ese es nuestro primer aspecto, el asunto del abordaje desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico de la guerra, ¿sí? Que bueno, ahora revisaremos cuáles fueron estas circunstancias o estos factores que permitieron o que caracterizaron el panorama económico durante la guerra. Muy bien, ¿quién más? Sí, Emerson, adelante. Sí, maestro, gracias. Creo que algo pues que pasa entre esta lectura y la de Pani es que hay una especie como de conexión involuntaria entre lo que vimos con Pani, el último capítulo que vimos con Pani y este que estamos viendo de Adams, porque recuerdo que en el caso de la lectura de Pani, ella cerró el capítulo diciendo algo así como que solo una economía de guerra podría verdaderamente sacar al país de la Gran Depresión, adelantándonos obviamente pues, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que aquí en este capítulo de Amos ya podemos ver claramente esto. Yo creo que si podemos tal vez resumir capítulo o esta sección en una frase, yo creo que podría ser esa, ¿no? O bueno, no en una frase, pero sí en una idea, el hecho de que la economía de guerra fue la que produjo todo eso en lo que pues, el New Deal no tuvo tanto éxito, que fue sacar la economía adelante, ¿no? Por medio de la estimulación de producciones. Entonces, yo creo que también es importante ese contraste que se hace entre la época anterior de la Gran Depresión y en cuanto a la cantidad de mano de obra, ¿no? Yo creo que es tal vez uno de los aspectos más relevantes que nos señalan todo esto, porque, bueno, con lo de la Gran Depresión, pues alcanzamos a ver que prácticamente sobraban muchos trabajos, ¿no? Perdón, hacían falta muchos trabajos. Y pues acá en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues era al revés. Ahora lo que faltaban eran obreros. Entonces, yo creo que sí podemos ver como esa especie de un cambio muy radical que surgió precisamente por esa economía de guerra, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos rescatar eso también, el hecho de que Estados Unidos se vio muy favorecido en el aspecto económico, pues por su participación en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy bien, gracias, Emerson. Antes de entrar a los datos duros, antes de entrar a los hechos, digamos, sí es importante revisar este tipo de interpretaciones, porque de hecho no utilicé a Pani aquí para la economía de guerra, porque curiosamente no lo aborda. Sí, sí menciona que se gastaron tanto en armas y tanto en tanques y cosas así, pero no lo ve de una manera integral, paradójicamente no lo ve así. Entonces Adams, insisto, nos ayuda bastante y definitivamente son complementarios. Eso por un lado. Y por el otro también, resaltar el matiz que a veces no le damos al nudil, ¿sí? Porque también lo glorificamos mucho desde el punto de vista analítico, ¿sí? O me parece que se ha sobrevalorado mucho el New Deal, ¿no? Como si fuera la panacea para las soluciones económicas. Cuando realmente, ya de forma más crítica, podríamos incluso llegar a decir que el New Deal fue más una ilusión que una realidad, ¿no? Era, se manejó más desde el punto de vista discursivo, que es lo que ya decíamos hace un momento, que verdaderamente una estrategia que sacara a Estados Unidos de la situación grave en la que se encontraba. Porque de hecho para el final del segundo periodo presidencial de Roosevelt, la situación no había mejorado, ¿sí? La situación prácticamente era la misma con la que había iniciado. Claro que hubo algunos cambios y algunas modificaciones, pero fueron más bien superficiales y no estructurales, ¿sí? Como la implementación de estas leyes y del trabajo. ¿Sí? Ver trabajando a las gentes, ver trabajando en las calles a la gente, ¿sí? Demostraba o se quería mostrar que la situación estaba mejorando y estaba avanzando, ¿sí? Pero realmente no era así, era únicamente la fachada, podríamos decirlo de esa forma. Entonces, no sé si está quedando claro este punto, si me estoy dando a entender, pero el New Deal era eso, ¿sí? Tranquilizar la situación, estabilizarla, por lo menos que ya no empeorara, y hasta eso sí lo logró un poco Roosevelt, o las medidas de Roosevelt, pero no mejoró para bien, ¿sí? Simplemente no, las cosas no cambiaron.
pero ver, insisto, trabajando a estas personas, como lo que veíamos en lo de las calles, pues era el discurso público, era lo que todos comentaban, lo que se decía en los periódicos. Entonces, a final de cuentas, era eso, ¿no? Que el New Deal era más bien una especie de placebo, o una especie de mejoralito a una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces, desde ese punto sí podríamos ver de forma más crítica, bueno, estudiar de forma más crítica el New Deal, que insisto, no era la panacea económica, sino que más bien era un elemento discursivo para mantener la tranquilidad, aumentar la confianza y reducir la incertidumbre desde el punto de vista económico. Y me parece que al momento de abordar la lectura de Adams, sí nos podemos dar cuenta que llega a ese objetivo. No lo dice, y si lo menciona lo hace de manera muy discreta, pero sí nos da a entender eso, ¿no? Que realmente el New Deal fue un fracaso en toda la extensión de la palabra. Era más bien una cuestión discursiva y una ilusión para que la gente se sintiera mejor más que otra cosa. Pero bueno, podríamos todavía ampliar al respecto más adelante. David, tiene la palabra usted. Bueno, también, como el haber mencionado, pues la economía de guerra realmente fue la que sacó a Estados Unidos de la depresión en la que se encontraba. Y un punto que también me gustaría tratar, que creo, o por lo menos que leí, que nunca o muy pocas veces se trata, es el efecto que tuvo esta economía de guerra, esta recesión económica dentro del núcleo familiar. La lectura nos menciona que un 10% de la población se mudó de un estado a otro y que vivían en condiciones muy malas. Decía que no era extraño encontrar a una familia de 4 personas, 5 personas viviendo en una casa de 8 metros cuadrados junto con otras 20 personas que no tenían servicios básicos, no tenían acceso al agua, o no tenían al agua potable, no tenían acceso a servicios como drenaje o luz, y que incluso los divorcios, aunque nos menciona que esto puede que haya sido una excusa más para separarse que otra cosa, pero que los divorcios aumentaron de manera exponencial, que la salud mental de los niños se había deteriorado por la falta de uno o de ambos padres, que las zonas industriales, pues donde la gente vivía en las zonas industriales era de muy mala calidad. E incluso también podemos ver que en ese periodo encontramos un auge en estados como California o en estados como Texas, que eran zonas industriales y donde la gente se mudaba en busca de trabajo. En Texas, pues sabemos que tiene una gran industria, y California en ese entonces, pues no solamente tenía una gran flota naval, sino también tiene una empresa, una industria aeronáutica muy importante. Entonces, no solamente hubo un efecto en la macroeconomía y también tuvo un efecto en la vida de las personas comunes. Es decir, que probablemente la guerra vino a salvarlos después, pues es debatible, pero pues, durante este periodo de la gran recesión y el periodo de la economía de guerra, pues también sufrieron bastante. Muchas gracias, David. Efectivamente, ese también es otro aspecto que difícilmente se aborda. De hecho, hasta antes de Adams no me había tocado ver un texto, una lectura que abordara la dimensión social de la guerra y vinculada específicamente con la situación económica. Entonces es bastante, a mí por lo menos me agradó mucho este enfoque. Y de hecho, si continúan avanzando en este mismo capítulo de Adams, más adelante van a aborda el asunto de las mujeres, acerca del trabajo, acerca de las asociaciones sindicales, cosas similares, lo aborda de manera más puntual, ¿sí? Pero obviamente por cuestiones de y de contenidos, pues no podríamos avanzar un poco más. Sin embargo, ahí está el texto. A quien le interese profundizar más, el texto está completo en la sección de archivos. Muy bien, entonces esta dimensión social, socioeconómica, ¿sí?, es también fundamental para entender los procesos en Norteamérica, ¿sí? Voy a destacar 2 puntos. El primero, el hecho de que precisamente la guerra va a tener más una repercusión en el ámbito macroeconómico que en la economía doméstica, ¿sí? Al menos de forma inmediata, ¿sí? Ya no va a ser hasta la posguerra, la inmediata posguerra,
es decir, entre el 45 y el 50, cuando realmente se van a empezar a ver los resultados de la economía de guerra en el plano social, ¿sí? Si no va a tardar mucho. Sin embargo, durante la época de la guerra va a ser época de racionamiento, época de migraciones, ¿sí? Que ya iremos revisando, y que hasta cierto punto va a modificar, ¿sí? La estructura social en Estados Unidos de manera definitiva, es decir, no va a haber vuelta atrás. Pero sí es importante destacar eso, que la economía de guerra, al menos durante la guerra, ¿sí?, va a tener más repercusiones en el ámbito macroeconómico que en la economía doméstica o en la economía familiar, ¿sí? Entonces, de alguna manera también tenemos que entenderlo así. Y un segundo punto es que lo que ocurrió durante la Guerra Mundial en la que participa Estados Unidos, desde mi punto de vista, va a ser una continuación, ¿sí?, de lo que había empezado durante la Depresión, porque no se acaba la situación crítica durante la guerra, ¿sí? Mejora en algunos aspectos que ya iremos revisando y que son los que enumera o analiza Adams, pero me parece eso, que la economía de guerra es una continuación hasta cierto punto de la situación de crisis y de depresión que había estado en Estados Unidos. Sin embargo, también el ánimo de la gente cambia, ¿sí? Porque de alguna manera defender los valores como la libertad, el patriotismo se ve muy exaltado, el hecho de que vayas a tirar a gobiernos totalitaristas que no respetan la libertad y cosas de estas, cambia el ánimo de la gente. Entonces sobrellevan la crisis todavía de manera de una mejor manera, podríamos decir, ¿no? Que insisto, la crisis no termina directamente con la guerra, sino hasta que la guerra termina es cuando se empieza a ver la recuperación, mientras no, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en mente, no hay que decir que el 7 de diciembre del 41, que es atacado Pearl Harbor, al 8 o al 9 de diciembre ya la situación se recupera. No, no es tanto así. Va a demorar mucho tiempo. De hecho, Estados Unidos, aunque declara la guerra formalmente en diciembre del 41, no envía tropas hasta unas semanas después, unos meses después, inclusive al frente de batalla, porque requiere un periodo de preparación, ¿sí? Entonces, de alguna manera, sí vemos una continuidad entre la Gran Depresión en los años 30 y la economía de guerra a principios de los años 40. Entonces, no se trata de que resuelva la situación de manera inmediata, sino que va a demorar todavía mucho hasta el final de la guerra. Lo que cambia, me parece más, es el aspecto macroeconómico y la actitud o la percepción de la gente sobre la crisis, ¿sí? Entonces estaban sacrificándose por el país, por la libertad, por varias cosas que también van a quedar en el ámbito del discurso, ¿sí? Y que se van a ir reforzando durante la Guerra Fría. Muy bien, gracias David por su aportación. ¿Qué más nos dice Adams? Los escucho, las escucho. Adelante, Berenice, tiene la palabra. Bueno, yo solo quería comentar que, bueno, que debido a la escasez de mano de obra, pues muchos estados como que rompieron las leyes y empezaron a poner a trabajar, bueno, trabajo infantil, pero pues te digo que de 14 no son tantos niños, pero que en 19 estados ya, o sea, no les importaba tanto romper las leyes y tenían trabajando niños y además les extendieron mucho las jornadas laborales e incluso empezaron a trabajar en las industrias. También, bueno, ya casi al final de la lectura, nos dice que debido a esta escasez de mano de obra, muchos obreros se vieron beneficiados, ya que por eso sus salarios empezaron a aumentar y con ello empezó a aumentar un poco su modo de vida. Ya todo por mí. Muchas gracias, Berenice. Exactamente, vamos a ver también que no todo va a ser miel sobre hojuelas, que es un poco lo que les decía hace un momento, que la guerra no va a resolver la crisis de manera inmediata.
Y de hecho varios asuntos de tipo legislativo en las áreas laborales van a seguir sin modificación. Al contrario, van a perderse algunas batallas que los trabajadores habían ganado en la década anterior. Pero bueno, se supone en teoría que todos deberían de sacrificarse para ayudar a la causa de la guerra, ¿sí? Entonces todas estas legislaciones que protegían al trabajador no desaparecen, pero por lo menos se suspenden en algunos de sus elementos, ¿sí? Esto va a ser muy característico durante la época, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo los niños otra vez son traídos a las fábricas, ¿sí? Por diferentes razones. Una de ellas es de que los hombres habían ido a la guerra y habían dejado a las familias solas, pero también a las fábricas, ¿sí? Entonces los niños también y los adolescentes regresan al ámbito fabril, ¿sí? Se les contrata para ello, se les paga pues no, bajos salarios, ¿sí? Pero es parte de este contexto de la guerra. Entonces sería falso, y esto reafirma lo que decíamos antes, sería falso decir que la guerra viene a resolver los problemas de los Estados Unidos durante los años 40. Insisto, no es tan de esta forma. Entonces, estas garantías laborales que van a mantener los norteamericanos o el gobierno van a ir desapareciendo o se van a suspender de manera temporal. Entonces, insisto, hay que también ver bajo otra perspectiva el asunto de la economía de guerra. Entonces, muy pertinente lo que dice su compañera Berenice. Muy bien, en el chat nos dice Brenda, también ocurre la problemática de la falta de casas en las ciudades por la migración desde zonas rurales para trabajar que afectan el núcleo familiar debido a las tensiones que se dan entre los recién llegados y los residentes en una casa que ya está abarrotada de personas, lo cual también lleva a divorcios y en el otro extremo que ante esta situación tan difícil las familias se unan más. Así es un poco también lo que decía David hace un rato y Brenda lo complementa, en el sentido de que igual las penurias y la dificultad económica van a persistir, ¿no? De hecho, también destaca Adams que, por ejemplo, en las grandes ciudades la prostitución también va a aumentar, ¿no? Porque la situación económica no ha mejorado, ¿sí? Entonces hay mujeres que se ven obligadas a dedicarse a esta actividad, pero también por la misma base social y por el núcleo social que existía, el gobierno descuidó mucho estos elementos que había cuidado durante los años 30, pero ahora sus esfuerzos estaban enfocados al exterior, en el frente de batalla y en la economía de guerra, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto sí vamos a decir que descuidó bastante los elementos sociales. Como, de hecho, dice Adams, aunque el gobierno manda a construir casas, no van a ser suficientes para la población creciente de las ciudades que van en busca de oportunidades, ¿sí? Laborales, no va a satisfacer las necesidades. Entonces también aumenta la violencia doméstica, los divorcios, la prostitución, el consumo de bebidas alcohólicas, que también ya se había anulado la prohibición. Entonces, todos estos elementos a la larga van a causar muchos problemas, sobre todo a los estratos más perjudicados económicamente del país, ¿sí? ¿Quiénes estaban ganando? Bueno, los dueños de las fábricas que habían modificado sus ritmos, sus formas de producción para dedicarlos a la guerra. Ellos iban a tener una solución inmediata, digamos, ¿sí? Sin embargo, la base social no lo va a hacer de esta manera, ¿sí? Repercusiones bastante negativas todavía. Por eso les decía que la economía de guerra para la base social va a ser una continuación de la Gran Depresión. Lo que cambia únicamente es el ánimo de la gente un poco. Antes de cederle la palabra a Arnoldo, Ricardo nos pone también aquí en el chat que el gobierno estaba tan concentrado en el exterior que abandonó el interior. No por nada le garantizaron la universidad a los que regresaron de la guerra. Efectivamente era una forma de recompensar los esfuerzos de quienes habían luchado por la libertad y combatir la opresión, ¿no?
que de hecho ahorita vamos a hablar al respecto. Ahora sí, Arnoldo tiene la palabra. Más rápidamente, cabe destacar que este incremento en la prostitución es alarmante no tanto por el hecho de que fuera prostitución, sino porque en su mayoría era infantil y muchas veces ni siquiera por redes de trata de menores o así, simplemente porque no había oportunidades laborales y mucha gente no tenía ninguna otra forma de cómo ganarse la vida. Sí, lo cual parece irónico y de hecho hasta cierto punto podría parecer que Adam se contradice, pero aclara. Es decir, que aunque había oferta de trabajo, ¿sí? Pues no todos podrían ingresar ahí, ¿sí? O no en todas las ciudades era sinónimo de progreso industrial y por tanto de progreso laboral, ¿sí? Sino que va a ser un proceso bastante selectivo. No todo el país, lo que quiero decir es que no todas las ciudades del país se van a dedicar a la industria de guerra, ¿sí? Muchas sí, pero no todas. Y la gente del campo que migraba hacia las ciudades creían que iban a encontrar las condiciones adecuadas para mejorar su situación, pero no necesariamente de esta forma, ¿sí? Eh, Era como, es, insisto, era más una ilusión lo que se tenía, porque no todo el país se dedicaba a la economía de guerra, ¿sí? O por lo menos no de manera extensiva. Entonces, irte a una ciudad solo por el hecho de ser ciudad no te iba a garantizar un puesto de trabajo o condiciones de vida mejores a las que tenías en el campo o en una ciudad más chica de la que provenía, ¿no? Entonces también va a ser este mito que la ciudad va a construir, de que la ciudad es progreso, pues la gente que llega se va a topar con que no necesariamente es de esta forma, ¿sí? Por el hacinamiento, por las faltas de oportunidades de trabajo, por la prostitución, que de hecho, qué bueno que lo menciona, que también va a haber niñas de 12, 13, 15 años participando en esta actividad, que obviamente, no que nos asustemos, porque pues, lamentablemente no es una situación nueva, pero que sí va a haber un crecimiento en esa época. También los divorcios, la violencia doméstica, etcétera. También nos dice Ricardo, y es más sorprendente en un país de conservadores, además de que ahí surgían los famosos círculos de miseria. Bueno, sí, pues es que conservadores desde el punto de vista político y conservadores hasta que les conviene, ¿no? De hecho, todavía me sigo cuestionando hasta qué punto, cuál es la diferencia entre la doble moral y cuál es con respecto a la hipocresía, ¿sí? Y que en México se vive tremendamente. Por ejemplo, el PES, el Partido Encuentro Solidario, que antes era Partido Encuentro Social, que promovió, por ejemplo, aquí en el Congreso del Estado una propuesta, perdón la redundancia, una propuesta de ley para prohibir el aborto. Ok, bueno, si estás a favor de en contra, ese es asunto que no vamos a discutir, pero bueno, no se aprobó este primer avance, pero ahora están promoviendo otra de que las familias homoparentales no puedan adoptar hijos, ¿sí? Entonces, bueno, en teoría prohíbes el aborto, ¿sí? Pero los niños que sí nacen, que sí les permites nacer, tampoco les reduce las posibilidades de una familia, ¿sí? Entonces es un poco una contradicción en el propio discurso, que aunque se sostienen con una base ideológica muy fuerte, no necesariamente tienen una correlación directa. Entonces sí es un poco irónico este discurso, pero bueno, esa materia no la vamos a discutir por el momento. El caso es que sí, que este conservadurismo es más de tipo político y no sabemos en qué punto termina y empieza realmente. Y defenderte a partir de este punto, bueno, es un poco relativo, ¿sí? Pero bueno, entrar en asuntos de política es un asunto que a lo mejor ahorita no nos compete tanto. Muy bien, ¿qué más nos dice Adams? Está silenciado, maestro. Gracias. No sé quién levantó la mano antes, si Emerson o Ricardo. Yo tampoco, pero pues, si quieres, habla tú primero, Galván. Bueno, sirve que es que no estoy, como me metí apenas en la clase, no sé bien cuál es la temporalidad que estamos checando, pero solo quería decir que me acordé algo de las lecturas sobre el New Deal y sobre cómo
todos los intentos que habían, muchos fallaban porque pues estaban intentando a ver qué caía. Lo digo por el ejemplo de la plata, que Estados Unidos se lanzó a comprar mucha plata y se infló el producto pues porque la compró a sobreprecio, y esto produjo que países como México, Perú y se me olvida otro, porque me acuerdo que eran tres, que vivían de eso de la plata, pues ellos estandarizaban con la plata, pues la plata sobre el precio, ya no lo pudieron comprar, u otras personas la compraron y cayó en crisis. Y se me hizo interesante porque pues te van demostrando cómo el New Deal no fue esa, ¿cuál sería la palabra? Esa salvación que posteriormente todos van diciendo o todos van estableciendo como algo importante, sino que fue algo de que, pues, sí ayudó, pero en líneas generales se produce todo lo que ya se mencionó por la crisis. Exactamente, que vamos a ver también que esta fe en el patrón oro, que de hecho se va a perder después de la guerra, eh, pues también nos habla de la excesiva confianza en el sistema, ¿no? Como regularmente todo se había pagado en oro o en plata, es decir, en metales, desde el siglo XVI, que era el patrón económico desde esa época, pues seguían teniendo confianza en ello y que al final vamos a ver que va a haber una ruptura en este sentido, ¿sí? De hecho, en los años 30, y lo revisemos cuando hablemos de Canadá, se va a proponer Inglaterra, junto con la Commonwealth, establecer a la libra esterlina como moneda de cambio en esta zona exclusiva de comercio, pero también va a fracasar, ¿sí? En esta época de crisis a la larga. Entonces también durante la época de guerra es un poco complicado establecer un patrón de moneda de cambio por las circunstancias, sino que va a ser hasta la posguerra, cuando se va a abandonar el patrón oro de manera definitiva y el dólar va a venir a ocupar un nuevo lugar, ¿no? O un lugar que había tenido el oro y la libra hasta cierto punto, la libra esterlina, hasta mediados de siglo, ¿sí? Pero bueno, ya hablaremos con más detenimiento al respecto. Emerson, tiene la palabra. Sí, gracias otra vez, maestro. Bueno, yo creo que otro aspecto que sí podríamos resaltar y que creo que también es muy importante es como el control o el mayor control que empieza a tomar el Estado sobre muchos aspectos de la vida civil por medio de la fundación de diferentes organismos o, bueno, no sé si podemos denominarles organismos o instituciones, pero creo que organismos es el término que utiliza Adams, pues para controlar aspectos que están relacionados con todas estas cosas pues más cotidianas, ¿no? Esto precisamente por ese estado de economía o, bueno, estado de guerra en el que se encuentra el país. Entonces, bueno, esa yo creo que también es una de las repercusiones importantes que tuvo la guerra sobre pues, la vida civil en general. En este caso, pues tener un mayor control sobre diversos aspectos que regularmente no estarían controlados por el Estado, pero que por una situación de pues, emergencia, este tiene que tomar control de ellos. Otra cosa que creo que también es importante es lo que nos mencionó Adam sobre que Estados Unidos se empezó a preparar desde antes de entrar a la guerra. Se empezó a preparar desde antes con todos estos aspectos. Entonces, las producciones y todo lo que hemos estado comentando, pues empezó antes de que Estados Unidos entrara a la guerra. Entonces, bueno, yo creo que ahí también podemos tomar en cuenta, pues, no sé, tal vez una intención por parte del gobierno estadounidense por entrar a la guerra, pues, para precisamente obtener todos estos beneficios pues, por parte de la economía de guerra. Adams no lo menciona, pero bueno, igual es una teoría pues, ahí que podemos sacar. Pero bueno, yo creo que pues, por lo pronto esos dos aspectos quisiera señalar, ¿no? Que creo que también son muy importantes. Gracias, Emerson. Si algo tiene el gobierno norteamericano, que siempre ha tenido desde la época revolucionaria, es, no sé si llamarlo perspicacia o paranoia, ¿sí? En el sentido de que pareciera que cualquier otra nación podría invadirlos o atacarlos, ¿no? Y que se va a reafirmar durante el siglo XX, primero previa a la guerra, durante la guerra y en la posguerra, y en la Guerra Fría también, ¿sí? Entonces, insisto, no sé qué
no sé hasta qué punto también llamarlo perspicacia o paranoia. Pero lo cierto es que Estados Unidos no fue el único estado que se estuvo preparando, la única nación que se estuvo preparando previo a la guerra, especialmente viendo el asunto de Alemania, ¿no? Como cuando Hitler llega de manera, tan pronto como llega la guerra, perdón, a la Cancillería, empieza a fomentar el crecimiento industrial, ¿sí? Porque si la crisis pegó fuerte en Estados Unidos, en Alemania fue más, debido a las condiciones que había dejado los acuerdos de Versalles o el Tratado de Versalles y la República de Weimar. Entonces, ¿cómo agiliza de inmediato Hitler la industria para fomentar el trabajo, pero también para generar armamento? Entonces, Inglaterra de alguna manera se estuvo preparando de manera tímida, Francia pues, más o menos, pero Estados Unidos sí cayó también en este juego un poco más paranoico para prepararse, porque no sabían en qué momento les podía tocar, sobre todo porque habían tenido la experiencia de la Primera Guerra, ¿sí? Entonces sabían qué dimensiones podría llegar a tener el asunto, ¿sí? Y si se acuerdan, Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial entra en el último año, ¿sí? Entra en el 17, entonces las repercusiones fueron mínimas, pero notó las repercusiones que podían tener. Pero bueno, eso lo hablaremos en la siguiente unidad. Bueno, Arnoldo, tiene la palabra. Yo me referiría a esto como una especie de paranoia, pero convenenciera a la vez, porque, o sea, sí es como que miedo de que alguien pueda venir a invadir al sueño americano, pero también es como que, pues bueno, no es simplemente la guerra, es sacando de todo el beneficio que se le pueda a esta posible sospecha de intento de que quizá podrían venir a medio agredirnos. Así es, de hecho, no va a ser nuevo el asunto, se va a mantener de forma constante, especialmente, insisto, durante el siglo XX. Pero que bueno, cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial como conflicto bélico, lo veremos con mayor detenimiento. Así que apúntenle ahí para que no se les olvide y lo podríamos discutir con mayor amplitud entonces. Ahorita lo que nos atañe es principalmente es el asunto económico. Sí. Entonces, como decíamos, para terminar ya con la lectura de Adams, es que la guerra no va a venir a solucionar los problemas de forma inmediata, sino que, insisto, lo va a hacer en la inmediata posguerra, que es de hecho donde surge la generación de los boomers, y este bono demográfico que surge a finales de los 40 y principios de los 50, también una mejora económica, pero que, insisto, va a ser hasta este periodo. De hecho, si lo ponemos en contraste, vamos a ver que para 1939 Estados Unidos tenía 10 millones de desempleados, ¿sí? de personas que no tenían trabajo en ese momento o que si lo tenían era temporal. Y si recuerdan, para 1932 eran 15 millones. Es decir, en un plazo de 8 años, 7 años, la situación no había mejorado mucho, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto antes. De hecho, acá creo que tengo el dato exacto. Sí, para 1932-33 había 15 millones de desempleados en Estados Unidos y para 1939, 7 años después, había 10 millones. Es decir, la situación no se había resuelto de forma inmediata, por lo cual se puede hablar de un fracaso o por lo menos de un agotamiento del proyecto reformista que intentó establecer Roosevelt a través del New Deal. Sí, y es con lo que empezábamos diciendo, con lo que empezábamos comentando la lectura de Adams, ¿no? Que realmente el New Deal era más bien una ilusión discursiva que realmente un sistema que iba a modificar el rumbo económico, ¿no? Entonces, tenemos este panorama de 10 millones de desempleados para el 1939. El periodo de guerra, sí. Ya sabemos que la guerra empieza en el 39, pero aquí nos interesa Estados Unidos. Sabemos que entra o declara la guerra por lo menos en 1941, después del ataque a Pearl Harbor. ¿Sí? Pero no va a ser hasta el 42 cuando realmente entre de lleno. ¿Sí? Entonces va a durar nada más 4 años en guerra.
Durante este periodo se va a tener que adaptar en muchos sentidos, tanto en su política exterior como en su política interna, pero principalmente en la industria militar. Ya habíamos dicho, alguien comentó hace un momento, que Estados Unidos ya se había venido preparando desde finales de los años 30, por supuesto que lo vino haciendo, pero, insisto, no era a gran escala, sobre todo porque las condiciones del país no propiciaban invertir en industria militar, sobre todo porque la guerra todavía no había empezado, ¿sí? O por lo menos no para Estados Unidos. Entonces sí se habían estado preparando, pero no de manera intensiva. No va a ser sino hasta Pearl Harbor cuando realmente van a girar el impulso hacia allá y les va a tomar algunos meses, ¿no? Les va a tomar cerca de 6 meses generar esta economía de guerra durante 1942. No solo va a cambiar la producción industrial, también se va a modificar la intervención del gobierno en la economía. Como decíamos con el New Deal, lo que hizo Roosevelt fue más bien un reformismo, ¿sí? No una intervención directa en el rumbo económico, porque eso también se veía como una traición a su clase, como decían la gente de la época, pero las circunstancias habían cambiado. Ahora se debería tener un plan nacional, ¿sí?, para que todos los esfuerzos económicos fueran dirigidos a combatir en la guerra, ¿sí? Entonces, ¿quién iba a dirigir estos esfuerzos? Pues el gobierno norteamericano, ¿sí? El gobierno de Roosevelt en este caso, que ya iba en su tercera reelección. Bueno, en su segunda reelección para el tercer mandato. Entonces, vamos a ver cómo se va a constituir el gobierno como el dirigente, el interventor de la economía, ya de una manera más intensiva, ¿sí? Ya no solo como el reformismo que hizo en el New Deal en los años 30, sino realmente como el protagonista del rumbo económico y del plan nacional en materia de producción bélica, ¿sí? Ahora sí el papel va a ser bastante más invasivo, o por lo menos más influyente durante la década de los 40. Entonces Roosevelt va a centralizar un poco más este poder gubernamental para dirigir los esfuerzos de una economía de guerra y combatir al totalitarismo. ¿Cómo se vio esta intervención? Bueno, ¿qué nos dice Adams? Va a haber un control de los precios para que estos no aumenten más de lo necesario. Cuotas de producción, que es lo que también alguien mencionó hace un momento, que cada fábrica debería producir tantos tanques, tantas balas, tantos rifles, etcétera, que de alguna manera sustenta también la economía interna, ¿sí? Es decir, se van a dejar de producir refrigeradores, estufas, automóviles, varias cosas que habían sido comunes en los años 20 y que bajó su producción en los 30 debido a la crisis, se van a suspender prácticamente durante estos 4 años para exclusivamente producir armamento y cosas similares, ¿no? Hay que recordar que para esa época las maquinarias que se utilizaban en las fábricas eran tan, ¿cómo podríamos decir? Eran muy propicias para producir casi cualquier cosa, ¿sí? Solo tenías que adaptarlas, las maquinarias, para que en lugar de producir partes de automóvil, produjeran partes de tanques, ¿sí? O en lugar de producir estufas, produjeran rifles, ¿sí? Entonces eran estas maquinarias enormes que vemos en diferentes imágenes, simplemente se modificaron para producir armamento, ¿de acuerdo? ¿Qué otro? Bueno, y también sobre las cuotas de producción, algo más les voy a decir. Bueno, y esto va encadenado con un racionamiento también, ¿sí? Se redujo el consumo de gasolina, ¿sí?, para racionar, para enviar al frente. También se redujo la producción de acero, o por lo menos para el uso civil, sino que se iba a destinar a la guerra. Entonces se ve una serie de racionamientos que el gobierno orienta o dirige para destinarlos a la guerra, ¿no? Entonces la producción y los insumos y las materias primas dedicadas casi en un 90%, podremos decir, para la guerra, ¿sí?
El papel interventor del gobierno también se va a dar para resolver conflictos laborales. De esa manera se iba a mantener en la medida de lo posible la producción económica o la producción de armamento por lo menos que el gobierno patrocinaba. Entonces, estos conflictos entre trabajadores y empleadores se va a detener, o por lo menos el gobierno va a intervenir para intentar resolverlos y llegar a acuerdos. Finalmente también vamos a ver que va a haber una centralización de las comunicaciones y de los transportes. Los ferrocarriles también, por ejemplo, que van a ser utilizados para transportar maquinaria, que van a ser también para la producción misma. El gobierno ahora se va a encargar de dirigir. Si no se va a apropiar de los ferrocarriles, eso sería una violación a la libertad y a la propiedad. Pero por lo menos sí convencer a los empresarios y a los dueños de los ferrocarriles a que por el momento destinen sus esfuerzos para la economía de guerra. Entonces el papel del gobierno va a ser mucho más influyente que en la década anterior, que era más una década de reformismo. Muy bien, ¿preguntas o comentarios hasta aquí? Muy bien. Otras de las modificaciones es que el gobierno va a crear muchos departamentos, muchas secretarías, va a aumentar su burocracia considerablemente, pero esa era una manera de expandir el control del gobierno, ¿sí? Y de esa manera también mantener los objetivos que se habían planteado en un primer momento, ¿sí? Entonces, muchas de estas agencias burocráticas o estos departamentos generados por el gobierno de Roosevelt va a llamar a diferentes empresarios para que se hagan cargo de estos departamentos, ¿sí? Para que administraran las cuotas de trabajo, salariales, los acuerdos laborales y otras cosas, porque bueno, era la gente que tenía más experiencia, ¿sí? La administración pública no necesariamente creció con políticos, sino con empresarios que de manera, ya fuera completamente o de manera parcial al menos, cumplieran su función como, no sé, secretarios de energía o cosas similares, porque, insisto, eran los que tenían más experiencia en el ámbito de la administración económica. Eso por un lado, y de alguna manera también los tenías de aliados, ¿no? No te convenía tener en ese momento a los empresarios como enemigos dentro del país. Entonces también era una manera de tenerlos, por lo menos, si no controlados, por lo menos de tu lado. Entonces estos empresarios se van a hacer cargo del racionamiento, de los salarios, cuestiones de ese tipo, ¿sí? Entonces aquí es donde se empieza a prefigurar una teoría que van a sostener muchos sociólogos en los años 50, de que el poder norteamericano, ¿sí?, se va a concentrar en tres sectores: en los políticos, en los militares y en los empresarios, precisamente por esta situación, ¿sí? Pero bueno, eso lo revisaremos en la siguiente sesión. Bueno, tenemos también a los asalariados, ¿sí? Perdón, el paro económico empieza a terminar, ¿sí? Es decir, se empiezan a ocupar cada vez más personas para las actividades industriales, pero es algo que ya decía alguno de sus compañeros y compañeras, que esto también retrasó las reformas sociales. Es decir, se suspendieron muchas garantías o muchos derechos que hasta ese momento se habían generado, como las leyes infantiles, las leyes de 8 horas y cosas similares, porque todos deben de estar unidos para la guerra, para combatir a un mismo enemigo, cosas similares, ¿no? Entonces, aunque muchas personas empezaron a ser empleadas, mujeres, hombres, niños, sobre todo mujeres y niños, porque muchos hombres habían ido a la guerra, entonces muchas reformas quedaron en suspenso y se mantuvieron así hasta el final de la guerra o principios de los 50, ¿sí? Entonces tenemos también este otro lado, y ahorita hablaremos más al respecto. Tal es la situación que para 1940 había 54 millones de personas empleadas con un salario fijo, pero para finales de la guerra se había aumentado en 10 millones más,
¿sí? Entonces vemos cómo realmente la guerra en 4 años terminó con el paro económico, lo que no pudo hacer el New Deal en casi 10, ¿sí? O en unos 7 u 8 años, ¿sí? Entonces, insisto, por eso es que Adams afirma que el New Deal era más una ilusión. Bueno, eso lo digo yo. Pero sí dice que era un fracaso al final de los años 30. Y aquí con estos números nos podemos dar cuenta realmente por qué. También la situación de la economía de guerra favoreció el aumento de los salarios, pero también de la inflación. Es decir, la gente ganaba más, pero ahora no tenían que gastar, ¿sí? Ya habíamos dicho que la producción de automóviles, refrigeradores y electrodomésticos en general y cosas de estas se había suspendido y había escasez de estos productos, por lo tanto el precio aumentó, ¿sí? Cuando la oferta es poca y la demanda es mucha, el precio de los productos tiende a aumentar también, que es lo que se conoce como inflación. Entonces lo que hizo el gobierno fue tratar de combatir la inflación, ¿sí? Con el control de precios, por ejemplo, ¿sí? Con las cuotas de producción y buscando la mejor forma pues de aliviar la inflación un poco, ¿no? Entonces buscaba, al principio lo que intentó era convencer a los empresarios de que pagaran menos, ¿sí? Pero a los trabajadores no les gustó, obviamente. Sí, entonces buscaba mejor a través del control de precios y de las cuotas de producción reducir la inflación, porque pues, insisto, ahora la gente sí ganaba dinero, pero pues no tenía en qué gastarlo, sí, porque la producción de artículos de consumo diario había disminuido, por lo que ya decíamos en la sección anterior. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí o comentarios? Ok, entonces, retomando el asunto de los sindicatos, ¿sí? No solo va a aumentar el número de sus afiliados, como lo había hecho durante la época de la Gran Depresión, sino también se le van a generar algunas concesiones, ¿sí? Por ejemplo, el aumento de los salarios. Pero también van a verse limitados en el sentido de que el derecho de huelga que ya habían ganado décadas atrás, ¿sí? Lo van a tener suspendido, no van a tener el derecho a la huelga para evitar la interrupción de las actividades productivas. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Restringe el derecho a los trabajadores. Eso por un lado. Y también aumentó las cuotas de trabajo. La producción solicitaba mucha dedicación. Y si a eso le sumas que que no había mucha gente para trabajar, entonces aunque tu salario aumentó, también aumentó tu ritmo de trabajo. En lugar de trabajar las 8 horas reglamentarias, se obligó a trabajar de 10 a 12 o incluso hasta 14 horas para satisfacer la producción de la economía de guerra. Sí, aún con las mujeres y los niños trabajando, se requería de mucho esfuerzo para sacar cierta cantidad de producción de estas cuotas que se habían establecido con el gobierno. Entonces, pues sí, ganas más, pero tienes que trabajar más por ello también. ¿Sí? Entonces viene, pues no sé si llamarlo desequilibrio, ¿sí? Entre este proceso del salario y del trabajo. Finalmente, lo que también alguien ya nos destacaba antes, la migración interestatal que va a ser muy socorrida durante la época. Nos dice Adams que la migración internacional se va a paralizar durante el periodo de la guerra, por obvias circunstancias, pero lo que sí va a aumentar va a ser la migración dentro del propio país. Y es lo que ya decíamos, ¿no? Mucha gente va a buscar mejorar su situación económica en las ciudades, pero ya hablábamos que se trataba más de también un poco de porque no todas las ciudades estaban en condiciones de satisfacer la demanda con sus respectivas circunstancias sociales, de violencia, de hacinamiento, falta de vivienda y otras cosas, ¿no? Entonces, sí se detiene la migración internacional por la guerra, pero la migración interestatal modifica los patrones de conducta, la base social, de hecho la propia fisonomía de las ciudades
especialmente de ciudades relativamente nuevas en Texas y en California, se van a modificar rotundamente, ¿no? Un elemento que no mencionamos, que no menciona la lectura, pero que nosotros conocemos, es la de la participación de los braceros mexicanos, ¿sí? Estados Unidos también va a llegar a acuerdos con México durante el periodo de Ávila Camacho para solicitar a trabajadores mexicanos fueran empleados en Estados Unidos, ¿sí? Tanto en actividades industriales como en actividades agrícolas, precisamente por la escasez de mano de obra. Muchos se los van a llevar a Texas, Arizona, Nuevo México, California, etcétera, y van a tener permisos especiales durante esta época, ¿no? Y esas remesas de los trabajadores mexicanos, de los braceros, son los que van a también a nutrir la economía mexicana en la época, ¿no? Entonces, de alguna manera, Estados Unidos busca soluciones a la demanda de trabajadores, y una de ellas es el acuerdo de braceros en la década de los 40, y en los 60 va a volver a solicitar estos permisos, ¿sí? De braceros por la guerra de Vietnam, precisamente, y otras circunstancias. Pero bueno, el caso es que la economía de guerra sí va a resolver algunos asuntos de cuestiones económicas, de cuestiones macroeconómicas, pero va a descuidar otras como la economía doméstica y la cuestión social, que no se van a recuperar hasta hasta finales de la década de los 40 y de forma plena en la década de los 50. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Pues sobre lo que menciona aquí al final, creo que toma bastante relevancia, y es el hecho de que, pues sí, va a haber muchas cosas que producir y todo, pero prácticamente toda la población de hombres es reclutada al llamado del deber. Deben de ir a pelear al Pacífico y a Europa. Entonces, ¿quiénes van a ser los encargados? Pues no nada más de la producción industrial, también de la producción agrícola, pues justamente las mujeres y los braceros en este caso. Y bueno, ya en el ámbito de la política, pues no se mencionó tanto, pues vamos más para la economía, pero también es en esta época en la que justamente creo que es no, es Eisenhower o me confundí, como sea. La política de la buena vecindad en Latinoamérica. Sí, que ya iremos revisando, de hecho, cuando hablemos de la Guerra Fría, no en esta unidad, sino en la siguiente. Primero lo va a hacer Truman, después cuando muere Roosevelt, luego lo va a hacer Eisenhower, ¿sí? Y luego se va a detener un poco, pero se va a recuperar con Kennedy, sí, también. Y de hecho, sobre todo con México, en particular porque vienen los conflictos de la Revolución Cubana y Bahía de Cochinos y otras cosas. Pero bueno, eso lo dejaremos para la siguiente unidad. ¿Alguien más sobre la situación económica de guerra? Muy bien. Sí, dígame, adelante. Bueno, retomando también esta situación en la que pues el gobierno controlaba los precios y comenzó a aplicar el racionamiento dentro de los diversos productos. Bueno, pues esto dio paso a diversas situaciones. Por ejemplo, una de ellas fue que la sociedad americana, bueno, estadounidense, se comenzaba a sentir más igualitaria. Es decir, las diferencias de clase no se sentían tanto a partir de que pues las personas podían comprar, bueno, me refiero especialmente a las personas más pobres, podían comprar los productos, los alimentos que quizás no podían porque pues eran muy caros. También aumentan los extraperlistas, es decir, las personas que se dedicaban al comercio ilegal, y en esta época pues se dedicaban principalmente a traer a Estados Unidos pues productos como el café y azúcar, que pues ya usted mencionaba que pues eran restringidos. Y por último, también se dan pues avances importantes, es decir, Adams menciona que pues las investigaciones con fines militares dieron importantes avances
pues para lo que vendría siendo el descubrimiento de la televisión, el plasma sanguíneo, los antibióticos, etcétera. Además de que pues aumentó la producción de plástico y de la elaboración de productos congelados. Muchas gracias, Claudia. De hecho, es algo que no hablamos, que los desarrollos tecnológicos, que si bien en esa época no se dieron a conocer para el consumo civil, sí van a ser importantes en la posguerra. Y de hecho, la inversión y la economía va a girar en torno hacia esos descubrimientos de tipo tecnológico, que de hecho va a ser el tema de la siguiente unidad, de la economía de posguerra y del inicio de la Guerra Fría. Y el otro aspecto que destaca usted es esta disminución en la diferenciación entre clases, ¿sí? Aparte de que aumentaron los salarios de los trabajadores, pues como no había que comprar, pues prácticamente todas las personas, fueran ricas o pobres, tenían una situación similar, ¿no? No había café, no había azúcar, pues aunque quisieras, pues no tenías dónde comprarlo, ¿no? Y un aspecto que tampoco habíamos tomado en cuenta es la del aumento del comercio ilegal, ¿sí? Del tráfico, precisamente por el racionamiento, ¿sí? Entonces vemos una serie de factores y de elementos que no habíamos tomado en cuenta, así que muchas gracias. Finalmente, Carlos nos dice que la lectura señala que mientras en Europa se desarrollaba el conflicto armado, en Estados Unidos acontecía una revolución social que cambió el panorama del país, efectivamente, y que de hecho sus repercusiones son las que vamos a estar revisando, que a finales de los 40 y la década de los 50 es donde se va a marcar precisamente esos procesos. Muy bien, no nos queda tiempo para mayores participaciones, pero si alguien se quedó con alguna duda o comentario, podríamos comenzar con eso la próxima clase, la clase del viernes. Muy bien, antes de concluir, les dejo el siguiente texto del libro de Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm. Por favor, revisar las páginas 230 a 250. El capítulo se llama Los años dorados y nos habla precisamente de la economía de la posguerra y de la Guerra Fría, ¿sí? Habla del panorama internacional, pero nos deja ver la situación norteamericana, ¿sí? Ya no en el plano doméstico, sino en el plano exterior. Entonces, por favor, concéntrense en eso, en la relevancia y el papel que va a tener Estados Unidos cuando termina la guerra como líder mundial desde el plano económico, ¿sí? Entonces, esa lectura es bastante digerible, muy amena, entonces se va rápido, ¿de acuerdo? Entonces, para la siguiente clase, y con eso concluiríamos la situación de Estados Unidos. La siguiente semana revisaríamos la situación de Canadá. Muy bien. Pásenla bien, tengan un buen día y no se olviden de registrar su asistencia, por favor. Nos vemos.